clase está dada en los guidelines de actualización de valvulopatías, que son del 2017, ¿ya? La anterior es del 2014. Y había una pequeña adenda el año pasado, o sea que la clase está actualizada. No había necesidad de hacer más cosas, puesto que los términos generales para ustedes, lo que ustedes tienen que saber, ¿no?, en este tema, no han cambiado, no han variado mayormente, ¿no? ¿Ustedes están bien ahí? ¿Ven bien ahí? ¿Sí? De acuerdo. Por favor, condiciones de la clase. La primera, que estén atentos. La segunda, si tienes otro tema de interés, yo no me voy a molestar. Coges tu celular, tu computadora y te vas. No hay lista, no hay nada, así que se van. Pero acá se quedan los que quieren aprender. Así que evítenme el doloroso momento de decirles que se retiren. ¿Ya? Están en una clase universitaria, que es lo primero que tienen que ser conscientes. ¿Cómo es esto? Así. Vamos a comenzar con insuficiencia mitral. Este es el aparato valvular mitral. Este aparato valvular es importante que se metan en la cabeza todos los componentes de este aparato valvular, porque las enfermedades se clasifican de esta válvula en función a la estructura que esté dañada, y también cuando evaluamos la gravedad de esta patología lo hacemos en función ¿a qué? A esta estructura. Entonces, cuando hablamos de aparato valvular mitral, estamos hablando del anillo de la válvula mitral, un anillo anterior, que es un anillo fibroso, y un anillo posterior que tiene 70-30, 70% fibroso, 30% muscular. Por lo tanto, ante la tracción de cada contracción, es más fácil que se calcifique. ¿Cuál? El que tiene mayor componente muscular. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de calcificación, estamos hablando casi siempre que esta calcificación comienza en el anillo posterior. Si ustedes ven, parece una C echada, ¿no? Y pareciera que fuera más chico que el anterior, pero en realidad los dos tienen un área bastante parecida. Y están formados por 3 festones, el festón 1, 2 y 3, de acuerdo a la cercanía al anillo aórtico, ¿ya? Mientras más cercano a la aorta es el festón A1, B1, y el más alejado, el festón. ¿Está en la clase o no están siguiendo la clase? El festón B3 y A3. ¿Ya? Luego tenemos cuerdas tendíneas de primer orden, segundo orden y tercer orden. Hay muchos alumnos, me he dado cuenta a través de los años que enseño, que confunden esto. Llaman primer orden a estos que van acá, segundo orden a estos que están acá, tercer orden unos que son más chiquitos acá. No. Primero, segundo, tercer orden son en función a la cercanía al borde del anillo. Los que están en el borde son 1, los que están en la mitad son 2 y los que están hacia la base son 3. ¿De acuerdo? Luego tenemos 2 músculos papilares, generalmente son 2, ¿ya? Uno anterolateral y otro posteromedial. El anterolateral, ¿ya?, y el posteromedial pueden ser bífidos, trífidos, tetráfidos, dependiendo de la patología. Por ejemplo, cuando hay cardiomiopatías hipertróficas, es común que esos pacientes tengan músculos papilares bífidos o trífidos, ¿ya?, y que estén rotados. La ubicación de estos papilares es así. Este es el redondo, un eje corto, es así. Cuando hay cardiopatías hipertróficas tiende a rotar antihorariamente, ¿ya? Antihorariamente, y eso hace que sea más fácil también que esa cardiopatía tenga problemas en la válvula, secundarios al problema muscular. Y finalmente, estos músculos papilares están insertos en el tejido muscular ventricular. Entonces ya saben que este es el aparato valvular mitral. La regurgitación mitral, entonces, es la enfermedad cardíaca valvular más común, la más común.
Su diagnóstico y manejo requiere una evaluación estructurada. ¿Qué significa una evaluación estructurada? Que ustedes tendrán un banderín rojo de sospecha. ¿Cuál es la sospecha fundamental? Ya hemos dicho a todos los que han estado en mi grupo y a los que han hecho semio conmigo o con otros cardiólogos, que las banderas de ingreso para sospecha de enfermedad cardíaca son 7 principales. ¿Cuáles son? Dolor, disnea, palpitaciones, edemas, mareos y síncope, fatiga, cianosis, ¿no? En este caso, ¿cómo sospechas tú de que tu paciente puede tener una regurgitación mitral? Al haber regurgitación mitral, la presión en la aurícula va a estar incrementada por la sangre que está retrocediendo del ventrículo hacia la aurícula. Eso incrementa, ¿qué cosa? Incrementa la presión de llenado del ventrículo, o sea, la presión media de la aurícula. Y eso se refleja atrás, aumentando ¿qué cosa? La presión venocapilar. Eso hará que se desequilibre el equilibrio de presiones entre la presión oncótica y la presión hidrostática. Fugará líquido al intersticio y habrá más recorrido entre la membrana alveolo capilar, que tendrá que recorrer, ¿qué cosa? El oxígeno. Por lo tanto, ¿cuál será el síntoma? Fuerte. Disnea. Eso significa que están siguiendo. Muy bien. Aplauso para ustedes. Disnea. ¿Ya? Muy bien. Dije aplauso, uno solo. Suficiente. Si hubiera dicho aplausos, son varios, ¿no? Entonces, disnea. Disnea es la principal manifestación en estos pacientes. Pero la disnea ocurre cuando la regurgitación mitral tiene una gravedad por lo menos middle, moderada. Leves no dan síntomas. Sin embargo, tienen ustedes que sospecharla. ¿Cuándo la sospechas? ¿Cuándo sospechas que un chico le gustas? Si te mira mucho o te habla mucho. ¿Cuándo sospechas? Soplo. Escuchas soplos. Pues si tú escuchas un soplo sistólico, si es holosistólico y no respeta la contracción subvolumétrica y apaga el primer ruido, es una insuficiencia mitral importante. Ojo, puede haber soplos de insuficiencia mitral que no son holosistólicos. Son aquellos que se dan en el prolapso de la válvula mitral, en cuyo caso habrá un clic de prolapso que será mesosistólico y luego recién vendrá el soplo. O sea que no todo soplo de insuficiencia mitral ocupa la contracción subvolumétrica ni apaga el primer ruido. Finalmente, el tratamiento depende. Decía que esto, una evaluación estructurada, historia clínica, examen físico e imágenes. Te presento a mi prima, ¿tú qué le dices? Foto, compadre, ¿no? ¿Verdad? Igualito. ¿Ves te presento a mi primo, ¿tú qué le dices? Foto para ver al feo, ¿no es cierto? Igual. ¿Cómo vas a saber cómo está la válvula mitral? ¿Qué tienes que hacer? Ver. Las imágenes han hecho que la medicina progrese mucho. Poder hacer imágenes no invasivamente ha sido un gran progreso de la medicina. ¿A través de qué? De la ecografía al corazón, de la tomografía cardíaca, de la resonancia magnética cardíaca, la gammagrafía cardíaca. O sea, tienes muchas formas de ver imágenes. Finalmente también el cateterismo cardíaco. Imágenes. Y tienen que ser estructurados, tanto en la historia, examen físico, como también estructurados en las imágenes. Y el tratamiento dependerá de qué? Del conocimiento de la etiología. No es lo mismo que sea una reumática, que sea una degeneración fibromatosa por la vejez, ¿no? O una enfermedad de Barlow, porque tengas un tejido conectivo laxo, o que tengas Ehlers-Danlos, o que tengas un Marfan con tejido conectivo muy laxo. Hace que las válvulas sean insuficientes, prolapsen. Entonces también dependerá la historia natural y el pronóstico de las intervenciones. ¿Cuál es la historia natural? La enfermedad valvular progresa ciertamente. ¿Y qué daña?
sobrecarga de volumen. En este caso, ¿qué sobrecarga de volumen? Cavidades izquierdas, porque aumenta el flujo hacia la aurícula, hace que la aurícula reciba por las venas pulmonares una cantidad X de volumen, a la que hay que sumarle una cantidad Y de la regurgitación. O sea, hay una sobrecarga de volumen. ¿Eso qué hace? Dilata la cavidad. Y el ventrículo recibirá en diástole lo que viene de las venas pulmonares más lo que regurgitó, todo eso viene ¡boom! Y lo sobrecargará también. Y hará una sobrecarga diastólica. Dilatará las cavidades. ¿Eso que hará en el músculo? Una hipertrofia excéntrica y con el tiempo mayor cantidad de tejido fibroso. Eso se llama fibrosis difusa reversible, ¿ya? De moléculas, moléculas y estructuras fibrosas, colágeno, etcétera, etcétera. Y luego vendrá, ¿qué cosa? La reproducción de los fibroblastos. ¿Cómo se llama eso? Reemplazo de tejido fibroso permanente. O sea, la primera es una fibrosis difusa, llamada así en imágenes, o reversible. Pero la otra, cuando ya aparecen fibroblastos, será una fibrosis irreversible. Y así cambia la válvula, ese paciente tendrá progresión de falla cardíaca, porque ya no hay músculo. Más arritmias, porque hay mucho tejido fibroso. Entonces, ojo con eso. Eso está cambiando nuestra visión actual de las enfermedades cardíacas, la magnitud de la fibrosis. ¿Y cómo sé yo, profesor, si ese ventrículo tiene o no fibrosis? Puedo deducirlo por una imagen ecocardiográfica, una técnica que se llama strain. O también puedo deducirlo en tomografía cardíaca por un aumento de la retención del yodo tardío. No se lava bien el yodo, el tejido fibroso. Y en la resonancia magnética, porque el gadolíneo también se lava tardíamente. Cuando el gadolíneo se acumula, eso es fibrosis irreversible. Pero hay unas secuencias que se llaman secuencias de mapping. Si el mapping T1 está elevado, significa más fibrosis difusa. Entonces ya hay forma. Hoy en día tenemos maneras de valorar esto que les digo de la historia natural. Por eso es importante, a medida que los centros se vayan nutriendo de más aparatos y vayan progresando en tecnología, nosotros podemos decir, oye, el paciente no tiene muchos síntomas. Clínicamente, ecográficamente, parece una insuficiencia mitral severa, aunque sin síntomas. Pero ojo, le hemos hecho una resonancia, mapping, y ya tiene fibrosis difusa. Y con el gadolíneo comenzó a retener. Entonces nosotros hacemos una cronología quirúrgica más precoz. O sea, lo mandamos al cuchillo más antes. El tiempo óptimo de la intervención entonces dependerá de la eco, del Doppler, que defina causa, severidad, los efectos de sobrecarga de volumen. ¿Cuáles son los efectos? La fibrosis. Así como también si un reparo valvular durable puede ser performado. ¿Qué es reparo valvular? Eviten lo posible meter una válvula mecánica. Dale la oportunidad de no estar anticoagulado de por vida. Ponle una prótesis biológica o haz una plastía. Ciérrame esa puerta, me interrumpe. El último de la fila. Ciérrame la puerta. Tiene que tener un poco de respeto por la clase. Avances en cirugía y en terapia basada en catéter, ciertamente. No todas las insuficiencias mitrales van a correcciones de tipo plastía o reemplazo de válvula. Algunas irán al uso de alguna artimaña mecánica, como por ejemplo un clip, ¿no? Crack, que pince los extremos de dos velos y reduzca la superficie de regurgitación. Eso se llama en inglés mitral clip, ¿no? Ahora se han extendido estas situaciones intervencionistas a poblaciones de cada vez más viejos a pacientes más jóvenes. Pues todo está progresando. Ustedes, prácticamente es ya natural en ustedes escuchar eso. En mi época esto era una quimera.
Sabes que es quimera, ¿no? Pero, quimera es un sueño, algo fantasioso. Hoy en día es algo real, cotidiano, y que ya está llegando a Arequipa. Antes no teníamos resonancia, no teníamos tomografía para hacer del corazón, ahora es una cuestión cotidiana, aquí en Arequipa. Y antes no había angioplastías para infartos, ahora hay angioplastías. Todavía no existe digamos, en gran magnitud el intervencionismo por catéter, pero ya llegará pronto. Ustedes van a ser testigos y no solo testigos, sino trabajarán en eso, los que sean cardiólogos y se especialicen en eso. Muy bien, ¿cuándo una regurgitación mitral es primaria? Cuando la etiología va al aparato valvular. ¿Cuándo es secundaria? Cuando la enfermedad no es del aparato, sino del músculo, sea el ventrículo o la aurícula, que como consecuencia de la enfermedad muscular han llevado a que la válvula no se cierre. Eso se llama insuficiencia mitral secundaria. ¿Ya? Esto está muy bien tipificado. Si alguien tiene interés, puede entrar al Jack de Imágenes, abril de 2018, y una muy bonita revisión de esto. ¿Ya? Esta es la historia natural que les decía, no voy a repetir, ¿no? Inicio de una regurgitación mitral severa desde el punto de vista auscultatorio, fisiológico, fisiopatológico. ¿Y qué ocurre? Miren, el tiempo óptimo de la cirugía antes era acá, cuando el paciente tenía síntomas. Si tiene síntomas, hay que operarlo. Así decíamos antes. Sin embargo, antes de que haya síntomas, ya hay disfunción del ventrículo. Y antes de que haya disfunción del ventrículo, hay una sobrecarga de volumen con dilatación del ventrículo. ¿Y eso qué significa? Que habrá qué cosa. Si estoy amiguito, chicle en la clase con globo, de poco respeto por mí. Anda, bota el chicle. Inicio de la regurgitación mitral severa. ¿Se dan cuenta? Qué importante es, ¿qué cosa? Reconocer que nosotros tenemos que ir antes de la enfermedad. Pero para ir antes tú tienes que saber reconocerla. Y eso se hace a través de ¿qué cosa? La clínica ayuda un poco, básicamente imágenes. ¿Qué pasó acá? Me fui muy lejos. Ahí está, ¿no? Miren, Carpentier fue un famoso cirujano. Este cirujano hizo algo muy importante. Clasificó las insuficiencias mitrales de una forma futurista, muy bien. Dijo que la regurgitación mitral primaria, o sea, la que afecta, ¿qué cosa? Fuerte. El aparato valvular. Se clasificaba en tipo 1, 2, 3A, 3B. Y la secundaria igual, tipo 1, tipo 2 y tipo 3B. Si se dan cuenta, hay cuadrados vacíos, ¿no? Porque no existen en esa rama patología que encaje ahí. Pero el cuadro está bien hecho, completo. ¿Cuándo decimos tipo 1? Cuando el movimiento de los velos y la posición de los velos es normal. O sea, por ejemplo, si yo tengo una endocarditis y me perfora el velo agudamente, la válvula se movía bien, la válvula estaba bien posicionada, pero hubo un hueco. Y ese hueco que me ha generado una insuficiencia mitral con movilidad y posición de velos normales. Otra causa, el cleft mitral. ¿Qué es un cleft? Les había dicho que la válvula tiene ¿cuántos festones? 2 valvas y 6 festones, 3 anteriores y 3 posteriores. La división entre festón y festón es mínima, ¿no? Este es el velo anterior, digamos. El velo no es así, es así. Pero esa entradita es chiquitita, es pequeñita. Cuando esa entradita congénitamente es grande, genera un cleft.
¿Ya? Composición y movimiento de la válvula normal. Entonces, eso es tipo 1. Cuando el movimiento es excesivo, eso se llama, se pasó de la raya, se llama prolapso. Niña, despierta. Párate. Párense todos. La clase es larga, va un montón de datos, así que pedagógicamente, calistenia, ahí, ya, muevan bien el cuello, ya está, haciendo. Quiero que me sigan, porque si ustedes están bien atentos a esta clase, como todos son inteligentones, les ahorro un montón de estudio, ya luego van a repasar nomás. Vete, pero sin hacerme bulla. Ya, entonces mira, el prolapso de la válvula. El jet en el prolapso, jóvenes, es opuesto al velo que prolapsa. ¿Ya? El jet en el prolapso es opuesto al velo que prolapsa. Miren, acá está el velo prolapsando y el jet es opuesto. Mientras que en el tipo 3, que es restricción del movimiento, en el tipo 2 se pasa, en el tipo 3 se queda, está restringido. Cuando es restricción, el jet de la insuficiencia va hacia el velo restringido. ¿Me entienden? En el prolapso va al velo sano. En la restricción va hacia el velo restringido. Es el tipo 3 de Carpentier, 3A. Cuando el problema es en el músculo, puede ser en la aurícula o en el ventrículo. Cuando es en la aurícula se dilata y tracciona el anillo y hace una insuficiencia mitral central. Tipo 1, secundaria tipo 1. Si tengo una cardiomiopatía dilatada, ¿qué hace la cardiomiopatía dilatada? Dilata, pues, ¿no? Al dilatar, el ventrículo estaba así. Al hacerse así, ¿qué hace? Este es el músculo papilar. ¿Qué hace? Lo jala. Y al jalarlo, cuando hay una contracción, ya no tiene la misma arquitectura. Y se forma un hoyo. No coapta. Entonces genera también una insuficiencia central. Pero la dilatación del anillo es por abajo y acá es por arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que acá la aurícula está dilatada solitariamente y acá el ventrículo está dilatado. Y si está dilatado el ventrículo, también la aurícula. En este caso, ambos están dilatados. ¿Y qué pasa aquí? Tipo 2 no hay. Muscular tipo 2 no puede haber por concepto. Pero muscular tipo 3 con restricción solo en sístole, puede haber en los infartos. ¿Qué pasa si se infarta el músculo justo donde es la base de inserción del músculo papilar? Ya deja de contraerse. Al dejar de contraerse, el resto se contrae y se queda quieto. Y el velo, por lo tanto, queda anclado. Si queda anclado, va a haber restricción y un jet hacia el velo restringido, y esto se llama secundaria tipo Carpentier 3D. Se llama B porque la restricción solo en sístole y es de secundaria a un problema en músculo. La 3A es un problema de la válvula. ¿Qué enfermedad me da restricción sistodiastólica? O sea, Carpentier 3A primario, la fiebre reumática. Muy bien. ¿De acuerdo? Esto lo pueden ver muy bien en este artículo de este señor, en el Jack de Imágenes, también 2018. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está todo claro? Levante la mano si alguien no tiene claro algo, para aclararlo ahora. ¿Está todo claro? ¿Qué hago? Muy bien. ¿Qué métodos tengo para saber que una insuficiencia mitral es severa? El soplo. Si mi soplo es holosistólico, compromete apagando el primer ruido, no respeta la contracción isovolumétrica e incluso tengo una primera fase diastólica con soplo, eso es severo. Si hago una ecografía y mis cavidades están dilatadas, es severo. Cavidades normales
normales excluyen una regurgitación severa crónica. ¿Entendido el truco, no? De razonamiento. Crónica. ¿Qué pasa si yo tengo un infarto? Se me infartó la cara inferior donde está el músculo papilar y el músculo papilar se me rompió en dos. Voy a tener una insuficiencia mitral severa. ¿Habrá alcanzado a dilatar compensatoriamente el ventrículo? No. Por lo tanto, puedo tener insuficiencia mitral severa con cavidades normales. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando es agudo. ¿Cuándo? Cuando es agudo. Yo he visto varias veces pacientes con edema agudo de pulmón en esta condición. Es tanta la presión a la que se somete la aurícula y se va hacia atrás esa presión, aumenta la vena capilar y hace edema agudo de pulmón. Lo agarra desprevenido al cuerpo, no tiene tiempo de compensar. Puede haber un velo bamboleante, eso también está a favor de una severa, cuando el velo está libre, flamea como una bandera, está roto, un músculo, una cuerda tenía rota, hace que el velo esté flameando, un fly, un velo flameante, ¿no? Fly leaflet, como la bandera, ¿no? En el Doppler color, que tengo un jet grande. En el Doppler de onda continua, que el jet sea bien homogéneo, fácilmente reconocido, los bordes estén bien completos y la densidad ecográfica sea igual o mayor a la de la diástole, al llene auricular. Si tengo señales en venas pulmonares, voy a tener una onda CB de regurgitación mitral. Y el pico de la onda E será gigante. ¿Por qué? Porque la E significa el llenado rápido del ventrículo. Si estamos diciendo que ha regurgitado sangre, cantidad, se abre la válvula y vendrá la sangre, pero con mucho volumen. Y eso generará una gran onda E. Todos estos son criterios ecográficos, ¿no? El grosor, al grosor del jet pegado a la válvula se le llama vena contracta. Si tiene más de 7 milímetros es severo. Si tengo más de 60 mililitros de volumen regurgitante es severo. Si la fracción de regurgitación es 50% o más de lo que se debe inyectar, es severo. Si el área de regurgitación eficaz es más de 0.4 centímetros cuadrados, bueno, hay un montón de criterios. Pero esos son ya criterios para el cardiólogo. Se los menciono para que ustedes sepan, ¿no? En el método PISA, ¿no? Área de isovelocidad proximal, ¿no? Eso significa PISA. Igual, lo mismo, 60 mililitros de volumen regurgitante, más del 50% de volumen regurgitante y el área más de 0.4, sea por ecuación de continuidad o sea por PISA. Son métodos de ecuaciones para lograr ese cálculo, ¿no? En la resonancia magnética no solamente voy a ver esto, sino también puedo ver el grado de fibrosis. Y en un cateterismo cardíaco, si tengo 4 cruces de regurgitación, se me pinta la aurícula muy bien en cada latido. Son todos los métodos que hay para decir que es severo. Bueno, ¿qué hacer? Por más que he querido agrandar esto, no he podido. A ver, este es el diagnóstico y manejo de una regurgitación mitral primaria, o sea, donde está mal el aparato valvular. Muy bien. Entonces yo valoro la severidad. ¿Con qué? Clínica, eco, imágenes, ¿no? Tomografía, resonancia y finalmente hasta incluso cateterismo. Muy bien, ya lo he tipificado. Y si es severa, ¿qué tengo que hacer? Si tengo que encontrar criterios para intervención. Esos criterios están dados en los guidelines, ¿no? Todos los guidelines. Si tengo criterios para intervención, veo el tipo de intervención y decido si va a ser quirúrgica o un procedimiento no quirúrgico, sino por cateterismo, cuando el riesgo quirúrgico es muy alto o es muy difícil hacer un procedimiento. Ah, estupendo, acá está. Acá que tengo, regurgitación mitral primaria. ¿Qué pasa si mi regurgitación es por prolapso, que es una de las causas más frecuentes?
Si el prolapso es solo posterior, no está calcificado el anillo y no hay dilatación anular, el reparo es muy fácil, es factible. Lo puede hacer, es el prolapso del residente. Si alguno va a ser cirujano cardiovascular, que seguro habrá acá varios, esta va a ser su primera operación de válvula mitral. ¿Ya? Esta, prolapso de un festón posterior, no calcificado, sin dilatación del anillo. Para reparo, no para cambiar la válvula, sino para repararla. Hacerle corte y confección. Si el reparo es para el velo anterior, como ven acá, y hay calcificación leve, dilatación moderada, o hay un asociado a un clef o perforación, esto ya es un reparo un poco más difícil. Esto ya es para un asistente. Finalmente, si es una enfermedad de Barlow, que es un prolapso de toda la válvula, ambos velos, severa, con calcificación moderada, ¿ya? Y si además, ¿ya? No además, y si no fuera un Barlow, fuera una fiebre reumática, la causa, en ese caso el reparo es menos probable. Si lo hace, lo tiene que hacer el jefe de los cirujanos, de más experiencia, de más campo. Y si no, el reparo no es factible, ¿y qué tengo que hacer? Pasar a, muy bien, reemplazar la válvula por una prótesis mecánica. ¿Se dan cuenta? Lo que decía el algoritmo, ¿no? Valorar la posibilidad de si es quirúrgica o reparable. Y eso es lo que se hace. Muy bien. Son las formas de reparo. ¿Ya? Acá están el reparo de válvula mitral transcatéter. ¿Cuándo se hace un reparo transcatéter? Igual. Acá tenemos los segmentos involucrados, de más factible a menos factible de hacer un reparo por catéter. Si es el segmento central, el festón 2, cualquiera sea, es más factible que si fueran todos los festones. Si no hay calcificación, es más factible que si hubiera una gran calcificación. Si los gradientes que maneja el paciente son leves, a diferencia de gradientes mayores, porque va a estar sometido a ese reparo a más presión, no va a durar. Si el ancho y la brecha del flail supera estas magnitudes, más de 15 en el caso del ancho y en el caso de la separación más de 10, entonces decimos que eso es menos factible. Entonces hay criterios, ¿no? Eso no tiene que aprenderse de memoria, ¿no? Eso va dentro del kit de herramientas. ¿De quién? Del cirujano cardiovascular y del cardiólogo que va a enviarle al cirujano y mira, opérate esto, ¿no? O hazte esto, o al intervencionista en este caso, interviene esto con un mitral clip o con un cerclaje del anillo. Bien, esto es el manejo de una primaria, ¿no? Lo que habíamos mencionado. En la secundaria, nuevamente los mismos gráficos, no voy a repetir, ya lo dije varias veces. ¿Qué se hace? Básicamente se hace algo parecido. Se define primero, ¿qué cosa? Si es severa, ¿no? Con todos los criterios que hemos dicho. Y si es severa, tenemos que ver cómo está el músculo, porque la causa en secundaria es el músculo. O sea, acá no tengo que evaluar mucho mi válvula, la voy a evaluar, pero tengo que evaluar el músculo para saber qué voy a hacer. Si tengo TEL en el músculo, qué grado de miopatía tengo y que me ha provocado esta insuficiencia mitral. Y de acuerdo a eso tomaré la decisión si voy al mitral clip, o voy a un reparo, o voy a un reemplazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son los guidelines. ¿Cuándo tratar una insuficiencia mitral primaria grave? Si tiene síntomas, lo que les decía. Los guidelines todavía están en síntomas. ¿Me entienden? Los guidelines de acá a unos añitos se acordarán de mí, ya no van a decir síntomas, van a decir estado o grado de fibrosis, estado del músculo, antes de tomar decisiones, o adelantar el proceso. Si tiene síntomas, si tiene una fracción de eyección aún mayor al 30%, 36, ¿no? Sí. Entonces puedo yo optar por una reparación. Si no es así,
y está refractaria al tratamiento médico, puedo optar por una reparación, ¿no? Si es así, lo mando a reparación. En cambio, si no tengo síntomas, pero la fracción de eyección está en estas condiciones, o el diámetro es grande, el telesistólico, más de 45, lo mando a reparar. Porque ese diámetro de más de 45 ya me indica que hay sobrecarga de volumen, fibrosis difusa, etcétera, etcétera. Si no es así, si el paciente tiene condicionantes de comorbilidad que me hagan apurar, corregir esto, por ejemplo, la presencia de fibrilación auricular o la presencia de hipertensión pulmonar. Si es así, pasa a cirugía. Si no, hay una probabilidad alta de una reparación duradera, el riesgo quirúrgico es bajo y el paciente tiene factores de riesgo, lo mando a operar. Y si no, simplemente hago seguimiento con terapia médica, ¿no? Bajar la volemia con algún diurético, darle algún inhibidor de la IECA, del sistema renina angiotensina aldosterona para evitar fibrosis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Antes de pasar a estenosis mitral, ¿alguna pregunta? Es la más larga, la insuficiencia, por eso que la pongo primero. ¿Alguna pregunta? A ver, adelante. Fuerte. En el tratamiento quirúrgico, o sea, primero vamos a hacer reparos, si ya no es viable, recién vamos a... Primero opto, si la insuficiencia mitral es primaria, o sea, te estás refiriendo a primaria, ¿ya? Si es primaria, tengo que ver siempre la posibilidad de evitarle al paciente estar anticoagulado de forma permanente. Entonces trato de buscar qué cosa, reparo, plastilla, corregir, ¿no? Cortar y coser. Si no puedo hacer eso por los criterios, paso a hacer un reemplazo. ¿De acuerdo? Ya está. Todo esto es importante que lo sepan, pero ustedes como médicos generales tienen que saber reconocer una insuficiencia mitral y valorar sus síntomas para que envíen al paciente lo antes posible al cardiólogo para que haga estudio de imagen, mandar la foto del novio, ¿no? Muy bien. Y algo muy importante que ustedes sí lo van a tener que hacer siempre, ¿cuál es? Si es que la causa es fiebre reumática, prevenir fiebre reumática que siga progresando, muy bien. Pero si no es fiebre reumática, en cualquiera, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? No te puedo hacer. Profilaxis para endocarditis bacteriana. Si tú lo mandas al dentista este paciente, o cualquiera de los que voy a hablar, valvulares, cualquier sea el tipo de valvulopatía, yo envío a ese paciente a un dentista y no le doy antibióticos, ese paciente puede hacer endocarditis bacteriana, una enfermedad grave, de larga duración de tratamiento, incluso puede ser mortal. Tienen que dar. La profilaxis ha cambiado, está más fácil que antes. Antes, al principio, dábamos 3 gramos de, si no era alérgico, penicilina, 3 gramos de amoxicilina, 1 hora antes de ir al dentista y 1 gramo 6 horas después. Luego se bajó a 2 gramos 1 hora antes y 1 gramo 6 horas después. Ahora, solo 2 gramos 1 hora antes, suficiente. ¿Ya? Esa es la profilaxis. Vas a ir al dentista y tiene soplo, tengo dudas, ¿cuál será? No importa, darle sus antibióticos. Para cualquiera sea la patología valvular, le va a evitar una endocarditis. ¿Y por qué, doctor, en valvulopatías? Porque la válvula enferma predispone a que la bacteria se instale en él, cosa que no ocurre en una válvula normal. Cuando hice la primera tesis con un doctor que ahora es neurocirujano, en esa época era alumno como ustedes, quiso hacer su tesis y le dije, hagamos endocarditis en el Hospital Nacional, en esa época yo trabajaba en Nacional. Revisamos en 5 años 23 endocarditis. El 60% tenían historia de haber ido al dentista en los últimos 6 meses y no habían tomado antibióticos. ¿Ya? Pasemos a estenosis mitral. La estenosis mitral excepto en pediatría, que puede existir la estenosis mitral congénita,
que muchas veces no solamente es que el hueco es más chico congénitamente, sino puede ser que funcionalmente trabaja como estrecha. Cuando hay un solo músculo papilar, todas las cuerdas van a ese músculo, eso se llama válvula mitral en paracaídas, por la forma que tiene. Parachute mitral valve. ¿Ya? Válvula mitral en paracaídas. Y eso genera que nunca se abra bien, porque todo va a un solo músculo papilar. Al no abrirse bien, genera una estenosis mitral, congénita funcional. Pero la inmensa mayoría de estenosis mitrales serán sinónimo, aquí en el Perú por lo menos, de fiebre reumática. ¿Ya? ¿Y cómo se manifiesta? Es una enfermedad, ya lo dijimos en semiología, disneizante, muy bien. ¿Qué más? Palpitante, o sea, fibrilante, genera arritmia, fibrilación auricular. ¿Qué más? Hemoptizante. ¿Qué más? Embolizante. O sea, hace ACVs. Entonces, esto no es un juego. ¿Ya? Una pena enorme ver jovencitos y jovencitas que van al consultorio fregados de por vida. ¿Por qué? Porque nosotros, tú y yo, no diagnosticamos a tiempo una estenosis mitral. Y son ustedes los que, todo este ejército de médicos que estamos preparando, son los que van a ir a Serum, a trabajar en periferia, etcétera, porque todos hemos comenzado así. Y ustedes son los que van a decir, doctor González, me van a levantar las cejas, estenosis mitral. Y yo voy a escuchar, voy a decir, caramba, qué bien, digo, ¿no? Los formamos bien. ¿Cuál es la auscultación? Cuando está en sinusal, el ritmo de los 10, ¿no? Tuf, tataru, tuf, tataru, tuf, tataru. Refuerzo presistólico, primer ruido brillante, segundo ruido, aumentado si hay hipertensión pulmonar, chasquido de apertura, rodamiento mitral, refuerzo presistólico y así sucesivamente, ¿no? Un ritmo de duro 10. Se pierde el ritmo de los 10 cuando el paciente entra en fibrilación auricular, porque se pierde el reforzamiento presistólico. ¿Ya? Al perderse ese reforzamiento presistólico y se hace el ritmo irregular, lo que van a escuchar es un ritmo caótico, pero con chasquido de apertura siempre y con rodamiento. ¿No? Es totalmente cambiante los tiempos. Rodamientos cortos, rodamientos largos, pero siempre chasquido de apertura. Muy bien, ya tengo la sospecha. ¿Cuál es la posición de auscultación para ustedes? Siempre de cúbito lateral izquierdo y en expiración, que aumenta el flujo izquierdo, tanto la insuficiencia mitral, la estenosis mitral, la estenosis e insuficiencia aórticas se escuchan mejor en expiración. Y los ruidos mitrales en posición de Pachón, que es la de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Como las mises que modelan, ¿no? Entonces ahí escuchas debajo del seno de la mujer o debajo del pectoral al hombre y escucharás estos fenómenos auscultatorios. Hoy día no está mi grupo. No vino, desgraciados estos. Vaya, se amén. ¿Dónde está tu compañera que escuchó el mitral? No ha venido. Es una pena. Es una pena. Era un paciente mitral en fibrilación auricular que se escuchó muy bien cuando estaba en decúbito. En decúbito. ¿Por qué es importante venir a clases? Esto lo pueden ver si revisan, si fueran así bien estudiositos, revisan artículos, state of the art, mejor que lo que estoy diciendo yo de repente. Pero hay una diferencia que yo les explico acá. Y es más fácil. Por eso hay que venir a clases. ¿Qué debo hacer? Otra vez, imágenes. Si la imagen
me bota la ecocardio, me bota que hay un área menor a 1.5, significa que es moderada a severa. Menor de 1 centímetro cuadrado, severa. Entre 1 y 1.5, moderada. Y si es entre 1.5 y 2,2, leve. Si yo tengo un área menor a 1.5 y mi paciente tiene síntomas, si tiene síntomas, ¿no?, valoro si mi paciente califica o no para una dilatación por catéter con balón de Inoue. Inoue era japonesito, ¿no? Inventó su baloncito. Se entraba por una vena, se entraba a la aurícula derecha, se perforaba el septum interatrial, se metía el catéter a la válvula mitral, se inflaba el catéter y se rompía las comisuras que estaban pegadas en la estenosis mitral. Al estar rotas las comisuras, otra vez se amplía el área y le ayudas al paciente a tener por lo menos unos 5 a 10 años libre de una cirugía. ¿Ya? Eso valoras. Si el paciente no tiene síntomas, igual ves los concomitantes, ¿no? ¿Cuáles son los concomitantes? Si tiene un alto riesgo, ¿no?, y tiene fibrilación, tiene embolias, tiene hipertensión pulmonar, todos esos detalles, igual que la insuficiencia mitral. Para valorar si escojo qué cosa, reparación o cirugía. ¿Y qué es lo que yo hago? Necesariamente tengo que valorar no solo si está indicado, porque puede estar indicado, pero puede tener ¿qué cosa? Contraindicaciones. ¿Cuándo está contraindicado? Está cuando el ojo, hoy has trabajado mal, has puesto mal tus parámetros y has sobredimensionado la estrechez, ¿no? Hacemos un nuevo estudio y tiene más de 1.5, no, eso no entra. O sea, leves no entra. Si hay un coágulo en la aurícula izquierda, claro, si vas a meter un catéter y hay un coágulo, ¿qué vas a hacer? Lo puedes desprender. Es simple. Si hay una insuficiencia mitral moderada o severa, tampoco. Recuerden que si vas a romper las comisuras, producto de tu tratamiento, el paciente va a quedar con una insuficiencia mitral leve. Pero si ya venía con mitral moderada, severa, insuficiencia, le pongo el balón y lo reviento. En vez de ayudarle aún mal, porque va a pasar de moderada a severa, o se va a hacer más severa esa insuficiencia mitral. O sea que también es otra contraindicación. La calcificación, ¿qué piensan ustedes? ¿La calcificación de las comisuras será una contraindicación? Por supuesto, si hemos dicho que el balón lo que hace es romper las comisuras. Al inflarse va a romper las comisuras, los angulitos, los va a despegar. Si está calcificado, ¿dónde se va a romper? En otro lado, y vas a hacer un cleft o una ruptura del veno. Entonces no está indicado cuando hay calcio en las comisuras. Si tienes otras valvulopatías concomitantes importantes y que tengan indicación de cirugía, pero por supuesto, no vas a meter el globo y luego operar las otras. Si ya vas a entrar a operar, entras por todo. Son situaciones, como pueden ver ustedes, lógicas. ¿Cuál otra? Oye, no solo es valvular, es coronario, van a estar puentes. A lo mejor opéralo, le cambias la válvula y metes puentes. Son lógicas, todo es lógico. Sentido común, que parece ser hoy en día el menos común de los sentidos, ¿verdad? Porque hoy en día se ha perdido el sentido común. Esta es una clasificación para ver si mi paciente tiene indicación para esa valvulotomía con balón de Inoue. Son 4 grados para motilidad, engrosamiento, calcificación de los velos y aparato subvalvular. Esta clasificación la hizo Wilkins y también la modificó Palacios, por eso se llama score de Wilkins-Palacios. Si en este score, que va del 1 al 4 en cada ítem, sumo 8 o más, está contraindicado. Si es menos de 8, está indicado una valvotomía con válvula. Entonces, ¿cuál es la cifra? 8. Ya está. Muy bien, hasta ahí estenosis mitral. ¿No? Esto de chiquitito, estenosis mitral. Primera pregunta. Causa. Qué inteligentes que son. Ya.
¿Cuándo la trato? Área menor de 1.5, o sea, que tenga síntomas. Y si no tiene síntomas cardíacos, de repente tiene un concomitante, por ejemplo, hipertensión pulmonar, si no hay obesidad, pero tiene hipertensión. ¿O tiene qué cosa? Fibrilación auricular. Pero debo de hacer un score ecocardiográfico de Wilkins, Palacios. Si tengo menos de 8, se lo mando al, y no tengo calcio en las comisuras, se lo mando al hemodinamista estructural para que le mete el balón de Inove. No van a decir como un alumno en la clase anterior, balón de, y no va a ser, me dijo. No, Inove. ¿De acuerdo? La insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia es muy común. Es tan común en grado leve que si yo acá estudio a todos ustedes, 8 de cada 10 van a tener, más o menos, 7 a 8 de cada 10 van a tener insuficiencia tricuspidia leve funcional. Porque las válvulas del lado derecho son válvulas diseñadas. Porquería, se acabó. Ya. Son válvulas diseñadas ¿para qué? Para manejar las del lado derecho. Volúmenes más que presiones. Mientras que las del lado izquierdo están diseñadas para manejar ¿qué? Presiones, por lo tanto esas no deben de escapar, pero ni un centímetro. La insuficiencia mitral mínima y aórtica mínimas, no digo leves, sino mínimas, o sea, 12 hematíes que escapan a la aurícula, es permitida hasta el 10% de la población normal, pero mínima. En cambio, en el lado tricuspidio, esto es 70 a 80%, o sea, 7 a 8 de cada 10, 70 a 80 de cada 100. ¿Se dan cuenta? Ya. Por eso es que nos sirve mucho a los cardiólogos para calcular, por la fórmula de Bernoulli, el gradiente entre el ventrículo y la aurícula derecha. Si yo tengo un gradiente entre el ventrículo y la aurícula derecha y conozco o puedo deducir la presión auricular, podré decir cuánto está la presión del ventrículo derecho. Y si no hay obstrucción en la válvula pulmonar, podré deducir la presión sistólica pulmonar. ¿Se dan cuenta? Todo es lógico. La cardio, una de las cosas que a mí me enamoró de cardiología es lo lógico que es. Acá no hay 2 más 2, 4 y medio, porque no sé qué. No, acá siempre será 4. Y si te ha salido 4 y medio es porque tú te has equivocado en alguna parte del algoritmo. Todo es muy lógico en cardio, en todo en general, pero cardio siempre lleva la punta en todos los avances, les guste o no les gustan las otras especialidades. Guidelines, nosotros los creamos. Terapia de apertura de arterias cuando hay isquemia, las creamos los cardiólogos. Después nos han seguido los neurólogos, los otros, los gastroenterólogos, etcétera, etcétera. Siempre cardio está a la punta, porque es muy lógica. No digo porque seamos más inteligentes los cardiólogos, sino porque es muy lógica, porque es una bomba con vasos. Entonces hay mucha matemática y física. Se permite hacer deducciones con mayor facilidad. La insuficiencia tricuspidia, ojo, entonces tienen que valorar igual si es primaria o si es secundaria. Las insuficiencias tricuspidias primarias son por daño de la válvula, sea por fiebre reumática o sea por algunas enfermedades propias de la válvula tricúspide, es decir, situaciones que lleven una anoxa, un daño específico a las válvulas del lado derecho. Por ejemplo, los aviadores. ¿Quiénes son esos? Los aviadores, y todos han hecho así. Han escondido el brazo. Los drogadictos usan endovenosos, usan jeringas
y estas jeringas, como no tienen platita, ya se la han tirado todas comprando la droga, ¿qué hacen? Reusan, no las desinfectan y se meten bacterias. Entonces puede haber endocarditis de la válvula tricúspide y la pulmonar. ¿Por qué en ese lado? Porque va a la vena. ¿La vena dónde va? Al lado derecho, pues. ¿Qué más? Una enfermedad que se llama el síndrome carcinoide. Es un apudoma. Puede estar en el tubo digestivo o puede estar en el pulmón. Si está en el tubo digestivo, tiene que pasar necesariamente, hija mía, ¿por dónde? Por el peaje, ¿no? Si vienes de Camaná, muy tienes que pasar por el peaje, ¿no es cierto? Pero si vienes de Uchumayo para abajo, no hay peaje. Ese peaje es el hígado. Entonces, cuando hay apudomas con secreción de serotonina, el síndrome carcinoide, ¿qué hace? Esa sustancia es muy agresiva para la válvula, la engruesa, la fibrosa, la pone dura, rígida, y es típico ver en el carcinoide de una válvula tricúspide hipomóvil, con una insuficiencia marcada. Pero cuando el apudoma radica en el tubo digestivo, ¿qué tiene que pasar? El peaje. ¿Quién purifica? Todo. El hígado. Entonces, para que llegue arriba, ¿qué tiene que haber? Lamentablemente, ese paciente ya está en la etapa terminal. El hígado está pomado y está ictérico el paciente. Pero puede haber carcinoide sin ictericia. ¿Cuál? El que asiente en el pulmón. Por eso no va a pasar no va a pasar por el hígado. Entonces, el exceso de esta sustancia va al corazón derecho, ¿no? Corazón izquierdo, corazón derecho, y va las venas pulmonares llevan ¿a dónde? Recuerden que el pulmón tiene doble sistema. Las venas pulmonares del sistema pulmonar van ¿a dónde? A la aurícula izquierda. En cambio, las venas que irrigan bronquios y tejido pulmonar que vienen de las bronquiales drenan en la cava, ¿no? Si yo tengo supracava, un apudoma, y drena por ahí, me va a hacer, ¿qué cosa? Un carcinoide con afectación de válvulas derechas sin necesidad de que haya ictericia, hepatopatía avanzada. Bueno, entonces, ojo con la causa. La inmensa mayoría son, ¿qué cosa? Secundarias. Insuficiencia tricúspide secundarias ¿a qué? A hipertensión pulmonar. Causas, hay 5 causas grandes de hipertensión pulmonar, ¿no? La primaria, hipertensión pulmonar primaria, tipo 1. Ahí también están incluidas las colagenopatías como la esclerodermia, que da hipertensión pulmonar con mucha frecuencia. En el tipo 2, las enfermedades cardíacas, sean congénitas o sean adquiridas del lado izquierdo, que hacen hipertensión pulmonar reactiva, ¿no? Como consecuencia de la venocapilar, entonces terminan haciendo hipertensión pulmonar. En el grupo 3, enfermedades del pulmón, fibrosis pulmonar de cualquier tipo, EPI, EPOC, lo que quieras, que genera hipertensión pulmonar por hipoxemia crónica. ¿Y qué más? Y luego viene el otro tipo, el cuarto grupo, que es por tromboembolismo pulmonar crónico recurrente, personas que tienen trombosis venosa y que recurre y genera ¿qué cosa? Tromboembolismo pulmonar crónico recurrente e hipertensión pulmonar de ese grupo. Y finalmente el quinto grupo es una miscelánea de enfermedades que pueden producir hipertensión pulmonar. En todos esos casos, la hipertensión pulmonar genera ¿qué cosa? Dilatación, primero hipertrofia y luego dilatación del ventrículo derecho. El aumento de presiones del ventrículo derecho hace que, como esta válvula no está acostumbrada a presiones, regurgite más. Y si se dilata su anillo y también regurgita más. De acuerdo a eso, uno valora la insuficiencia mitral, como pueden ver ahí, el tipo de insuficiencia, si es primaria, si es secundaria, ¿no? Entonces, para valorar si hay dilatación o no hay dilatación, lo mismo, el mismo esquema, el mismo algoritmo, pero en el lado derecho.
para ver si solamente doy remedio para bajar la presión o además que hago un reparo quirúrgico. Reparo o inclusive reemplazo puedo hacer. Muy bien, lo mismo en estenosis, ya les dije las causas. Muy bien, ¿alguna pregunta en tricúspide? Ninguna. Nos ponemos de pie porque mi amigo ha dormido de Berlín. Me da una envidia última. Eso, muy bien. Dale. ¿Ya está, jóvenes? Asiento. La insuficiencia aórtica es una de las patologías valvulares con más signos periféricos. O sea, esa la puedes sospechar. Esa la no te hace desnucar, esa la puedes sospechar por una serie de signos periféricos. El paciente, obviamente, lado izquierdo, ¿cuál será la manifestación? La bandera, disnea, ¿no? Pero puede no haber y existir una insuficiencia aórtica leve o moderada. ¿Y qué habrá? Habrá signos periféricos, ¿no? El famoso pulso amplio y célebre, el pulso de Corrigan, o llamado también pulso saltón, ¿no? El baile arterial del cuello, ¿no? Son los alumnos que a todos te dicen sí, ¿no? Es por el latido, es el signo de pulso cervical. Luego, el signo del martillo de agua. Tú coges el brazo de tu paciente, levanta tu brazo tú lo coges así, no así, sino así. Y ahí no vas a sentir el latido. Este chico no tiene latido, pero el paciente que tiene insuficiencia mitral lo agarras así y vas a sentir como un martillo de agua. ¿Han ido a las ferias o han visto por televisión? Sí. ¡Pam! Y sube el agua y baja, ¿no? Rapidito. Esa sensación te da. Que sube y baja el agua rápidamente. No seas mañoso, pues. No te aproveches. Disculpa la broma. ¿Estoy disculpado? Ya, muchas gracias. Entonces, el signo del martillo de agua. Luego tiene el soplo plural de Durosies, que pones el estetoscopio, la campana, la aprietas un poquito y sientes el doble tono plural de Traube, ¿no? Que es, me refirió antes, lo que he dicho antes es para esto, el doble soplo es, aprietas un poquito con la campana la arteria femoral y sientes el gran latido que te genera un pequeño soplo y también sientes un soplo de retorno, tanto a la ida como a la vuelta. ¿Y por qué el retorno? Porque si la insuficiencia aórtica es severa, regresa sangre al corazón y ese retorno ya no solo va a alcanzar a la aorta, sino a vasos muy periféricos como las femorales. Tienen el signo de Quinqué, que es el latido capilar, cuando ves ese latido en las uñas, por ejemplo, ¿no? O lo puedes ver también en las amígdalas. Bueno, el signo de Muset, que es lo mismo que esto, ¿no? Baile arterial del cuello. Acá lo ves y ahí también asiente con la cabeza, ¿no? El signo de Muset. Y finalmente que es el más importante de todos los signos, el signo de Hill. ¿Por qué el signo de Hill? El signo de Hill no solamente es diagnóstico, sino también es pronóstico. ¿Quién tiene más presión? Me canso de decirle a todos los grupos que rotan conmigo, ¿no? Y todos como mamerdo dicen, los brazos. ¿Y qué les digo? Levanten el mentón 30 grados y me da una satisfacción única, darles una cachetada virtual. Porque o no han aprendido, no les han enseñado bien, no lo sé. Las piernas tienen hasta 20 milímetros más de presión sistólica que los brazos. Recuerden eso, no se olviden de ese dato, ¿ya? Ese dato no solo sirve para el Hill, sirve para, por ejemplo, diagnosticar una coartación de aorta. Va un niñito, le tomas la presión del brazo, tiene, no sé, 100/60. Le tomas en la pierna y tiene palpatoria, 70. Y tú te acuerdas, mi profesor de válvulas me dijo que las piernas tenían más presión que los brazos. Tiene que haber una obstrucción, ¿no? Y si tiene una obstrucción, o es coartación de aorta en un niño, un joven,
Y si es viejito, será una placa, a lo mejor ateromatosa. Con algo tan simple como tomar el pulso y la presión en brazos y en piernas. Entonces tú tomas la presión sistólica en la pierna y en el brazo. Si la diferencial es entre 20 y 40, la insuficiencia aórtica crónica es leve. Si tiene 40 a 60 es moderada. Qué inteligente. Severa. Más de 60. Este es un hombre sabio. Denle un aplauso. Muy bien. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? 20 a 40, 40 a 60, 60 o más. No lo veo acá Forrest Gump. ¿Dónde está Forrest Gump? No está, ¿no? Vamos a la clase. Otra vez. ¿Tú me estás boicoteando? No, no. Ahí. No sé qué pasa acá. A ver, ahí está. Ahora sí. ¿Y cuáles son los signos centrales? ¿No? El choque de punta en cúpula de Barr. ¿Por qué? Porque tengo en sístole choca la punta. En diástole no tiene por qué chocar, pero en estos pacientes, cuando la insuficiencia aórtica es severa, tienes doble choque de punta, tienes un choque de punta diastólico. El primer ruido puede estar normal porque no se afecta a la válvula mitral. El segundo ruido va a estar disminuido, apagado por el soplo. Hay tanto volumen que ha regresado al ventrículo que puede aparecer un tercer ruido y un soplo diastólico decreciente en base a lo largo del borde esternal izquierdo, aspirativo, típico de una insuficiencia aórtica. Y acá estaba medio dormido porque es Austin Flint, no Flint. ¿Ya? Soplo de Austin Flint. ¿Qué es el soplo de Austin Flint? Es un rodamiento mitral sin chasquido de apertura, para que lo diferencien de una doble lesión valvular reumática, ¿no? Que el paciente tenga estenosis mitral reumática más insuficiencia aórtica, por ejemplo. ¿Cómo diferencias? Porque en el caso del reumático habrá chasquido de apertura. En cambio, en la insuficiencia aórtica severa, el soplo de Austin Flint es un rodamiento mitral muy suave, sin fuerte. Tú, fuerte. Esta es media en hipnosis leve, sin chasquido de apertura. ¿Ya? Hipnosis es sueño, ¿no? En medicina, por si acaso. Lo mismo. ¿Cómo trato? Hay dilatación de la aorta ascendente. Cuando hay insuficiencia aórtica, la aorta ascendente tiende a dilatarse. Si hay... Perdón. Mónica, estoy dando clases en la Católica, llámame en una hora, por favor. Si hay dilatación significativa de la aorta ascendente, de frente, esa insuficiencia aórtica tiene que ir a ser corregida. Si no hay dilatación, ¿es la insuficiencia aórtica grave realmente? Sí. ¿Tiene síntomas? Sí, pasa cirugía. No tiene síntomas, pero es grave. Entonces valoro, la fracción de eyección es baja, tengo volúmenes del ventrículo muy grandes, más de 70 milímetros, más de 50 en diástole y sístole respectivamente, ¿ya? Y si mi aorta ascendente tiene más de 25 milímetros por metro cuadrado, sí, pasa cirugía. No, hago un seguimiento estricto del paciente. Si la insuficiencia aórtica es moderada o leve, seguimiento estricto del paciente. ¿Y qué le doy? ¿Tu niñita? ¿Qué le doy? Hija mía, ¿qué le doy? Tienes un paciente con insuficiencia aórtica, leve a moderada, no tiene indicación quirúrgica, no tiene nada de eso. ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿Cómo te llamas, hijita? Dariela. Dariela te dice, voy a ir al dentista. Ah, ¿qué le doy? Fuerte, pues. ¿Están desnutridos ustedes? ¿Qué le doy?
Eso, métanse bien en la cabeza. Quiero que mañana me llamen todos los papás, doctor, ¿qué he hecho con mis hijos? ¿Por qué? Han tenido pesadillas. Profilaxis. Se ha soñado con la profilaxis. ¿Cómo se da la profilaxis? ¿Ustedes son positivos? ¿Qué haces cuando vas a un concierto? Hagan pues, a ver qué haces. Eso, 2 gramitos, 1 y 2. 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes. ¿Ya? Y si es alérgico a amoxicilina, tendrás que usar otra droga: eritromicina, macrólido o clindamicina. Pero tendrás que usar un antibiótico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando vas al concierto, todos son cardiólogos porque están haciendo profilaxis, ¿no? ¿Qué hacen? Más muerto. Ese es de mi collera. Muy bien. École, ya está. Muy bien. 2 gramitos. ¿Ya? Ustedes no saben qué es pararse acá. Es terrorífico. ¿Ah? Pararse acá de profesor en un auditorio tan grande es terrorífico. Hay unas caras que me dan miedo, ¿verdad? Está poseído. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Echar profilaxis. Eso merece un aplauso. A ver. Muy bien. Profilaxis. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer chistes, tengo que ponerme de Joker acá para que no se duerman, que atiendan y les entre en el coco todo lo que quiero enseñar. ¿De acuerdo? Ya. También soy un ogro, ¿eh? Acá hay varios alumnos, hasta mis alumnos, las alumnas de hoy día sí le tengo que pedir disculpas. ¿A quién le pido perdón hoy día? No ha sido a ti, a la otra ha sido, ¿no? Uy, que me agarraron con la vena cruzada. También hay que pedir perdón por no se equivoca. Demasiado la zarandía que no ha venido a clases. Mañana tendré que dar una florcita, algo, ¿no? Voy a rota. Pero sí hay algo que me conmueve y me pone mal genio, es ver un alumno o una alumna que debe saber cosas y no las sabe. Por ejemplo, tomar la presión. Estamos hablando de presiones, el signo de Hill. Tienen que saber tomar la presión. Tienes que ir hasta el vecino de la tienda, tienes que decir, ven, te voy a tomar la presión. ¿Por qué? Porque me da la gana. Le tomo la presión. Pulso, presión, frecuencia respiratoria, todo lo que puedas. No puedes ir así sin saber nada, ¿no? Le pones al revés, se infla al revés. Entonces yo voy comenzando a pedir mi carbamazepina porque voy a convulsionar. Bien. Entonces ya saben, insuficiencia aórtica. Si se dan cuenta, mucho depende en los algoritmos de los síntomas. Mucho depende. Yo pienso que esto es ya apagar fuego. Intenso, la casa ya está quemada. Vas a lograr, sí, las estructuras, conservarlas. Muy distinto es a decir, recién comienza el fuego, ahí lo apagues. No cuando ya está totalmente encendido. ¿Alguna pregunta en insuficiencia aórtica? ¿Cuál es el signo periférico más importante? Un ratito, allá, la esquina. Usted, sí. Ponte de pie, pues, un poco de cariño y respeto a tu profesor. Sin tirar las cosas. Ya. ¿Y qué significa el Hill? ¿De qué? Ya. Te hago una pregunta. ¿Cómo te llamas? Muy bien, Andrea. Te hago una pregunta. Yo tengo un paciente que tiene un soplazo de insuficiencia aórtica enorme. Y voy y digo, profesor me enseñó Hill, voy a hacer mi Hill. 13-8. Abajo en la pierna. 15-8. ¿Qué? No puede ser. Y haces la catamnesis. ¿Qué ha pasado? Y dice, no, he ido al dentista hace 3 meses y la doctora que me tocó se había dormido en la clase del doctor González. Entonces, no sabía que era profilaxis. No me hizo profilaxis y estoy con fiebre, es agudo, todo es así, rápido. ¿Qué te acabo de enseñar? Que no esperes Hill en insuficiencia aórtica severa aguda, porque no hay tiempo a que el cuerpo establezca mecanismos de compensación.
¿De acuerdo? O sea que el GIL se ve en crónicos. No te sientes, todavía no te he dicho que te sientes. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. GIL, insuficiencia aórtica crónica, leve, ¿cuánto es? Qué inteligentes, no les digo son inteligentes todos. ¿Ah? Gracias, Andrea. GIL para moderada. No te escucho nada, hijita. Si me vas a dar una clase así, me duermo. Levántate. Para. ¿Cuál es tu nombre? Leslie. Moderado. Muy bien. ¿Tu compañero? Más del centro. ¿Qué cosa? No, yo ni he preguntado. Muy bien. Gil Severo, más de 60. Ya, gracias, gracias. Un aplauso a su compañero. Uno he dicho. Semiología. Es el arte de saber obtener síntomas y signos. Si yo digo un aplauso para el compañero, es uno. A ver otra vez. Un aplauso para el compañero. Se acabó. Esos son semiólogos. Muy bien. Este es la válvula aórtica. La válvula aórtica es marca China, Chang'an, no, es Mercedes-Benz. Cuando está cerrada, ¿ven? Si no es Mercedes-Benz. ¿Ah? Cuando se degenera la válvula, o le da fiebre reumática, o tiene una patología congénita, estamos frente a las tres causas principales de ¿qué? De estenosis aórtica. Si la válvula tiene los bordes más o menos bien, las comisuras más o menos, pero el anillo y toda la válvula está de afuera hacia adentro, esclerocalcificada, eso es degenerativo. Si la válvula tiene 2 velitos en vez de 3, o tiene 4 en vez de 3, eso es congénito. Muy bien. Un aplauso al Señor. En mi casa. Y si la válvula tiene fiebre reumática, los bordes. Estoy dando clases, sí, es urgente. Ay, no, estoy respondiendo. Tú me llamas primero. Se te va marcando. Pensé que era urgente, ¿no? A ver, entonces, fíjense, acá que está grueso, el borde, las comisuras. ¿Qué será esto? Es brillante, oye. ¿Dónde está Forrest? ¿Está en Ganaba? Ya tienes un nuevo reemplazante. No lo veo a Forrest. Ya está. Entonces, esto es reumático. Esto es, sigue. Esclerodegenerativo. Muy bien. ¿Y este? Congénito. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Sigue la clase. Ya. Entonces, aquí hay muchas etiologías por qué se degenera. Esta es la epidemia actual cardiológica, ¿sabían, no? La epidemia cardiológica actual, ¿cuál es? Estenosis aórtica, esclerodegenerativa. La transición epidemiológica la vivimos todos. Fíjense, jóvenes, cuando yo era así chiquito como ustedes, todo era fiebre reumática. Todo. Y es verdad, había mucha fiebre reumática. Se comenzó a vender amoxicilina hasta en el chino en la esquina y casi ha desaparecido. Es más raro. La gente vive, en mi época el promedio de vida, cuando yo estaba en tercero de medicina, recuerdo mucho, la OMS sacó un promedio de vida de todos los países, el peruano tenía el promedio de vida 59 años. O sea, yo estaba a 4 años de morir. ¿Me entienden? Pero con el tiempo ha ido progresando. Ahora el promedio de vida por la OMS en el mundo, estamos hablando de 85 años, ¿no? Entonces ha mejorado mucho. Como ha mejorado mucho y las condiciones han mejorado, las infecciones han sido superadas, ¿no? Los problemas quirúrgicos han sido solucionados. Ahora estamos frente a ¿qué? A las enfermedades degenerativas.
Estamos frente a las enfermedades degenerativas. Y las enfermedades degenerativas son estas. En el corazón, ¿qué cosa? Por ejemplo, la estenosis aórtica, esclerodegenerativo. En el cerebrito, no me acuerdo, doctor, eso exactamente, Alzheimer, ¿no? ¿Verdad? Deterioro cognitivo, los cánceres, todo lo que es por vejez. Tenemos fecha de caducidad, ciertamente. Acá está muy implicada en esta teoría la teoría heterogénica, es decir, igual que lo que pasa en las placas ateromatosas, parece que ocurre en la válvula, se comienza a depositar lípidos oxidados, y esos lípidos oxidados son prosteogénicos, o sea, comienzan a calcificarse, y al calcificarse, fibrosarse y calcificarse, generan una válvula tiesa que no se mueve y se estrecha. Las comisuras se pegan también. Muy bien, ¿ven? Lípidos elevados, lípido A por ejemplo, oxidación de lipoproteínas, aumento de la actividad calcificante, esto es con un examen PET scan, ¿no? Aumento una progresión muy rápida en el score de calcio y aumento y una progresión muy rápida en el problema hemodinámico, ¿no? Comienza a estrecharse el hoyo por donde sale la sangre y eso se llama estenosis aórtica, ¿no? Aumenta todos los riesgos también para reemplazar la válvula y riesgos de muerte. Mucha comorbilidad, esto ocurre en viejitos, entonces tienen otros problemas. De ahí que surge lo mismo que decía en la insuficiencia mitral, la historia natural. Cuando los pacientes tienen estenosis aórtica severa, este es un estudio que se hizo hace muchos años, miren, 1/3 tenían síntomas y 2/3 eran asintomáticos. Fíjense, cuando hay síntomas y el síntoma es dolor torácico, 50% de estos pacientes habían muerto en los siguientes 5 años. O sea, es maligno. Si el síntoma era síncope, 50% habían muerto a los 3 años. Y si el síntoma era falla cardíaca, el 50% había muerto a los 2 años. Y si además de la falla cardíaca el paciente presentaba fibrilación auricular, recuerden que la aurícula en una estenosis aórtica es la llamada bomba auxiliar. Como está hipertrófico el corazón por la estenosis aórtica, su compliance está alterada, está fibrosado el músculo, está yendo a la fibrosis también. Entonces la aurícula tiene que apretar para hacer un sobrelleno. Y ya no es el lleno atrial, que normalmente es responsable de hasta un 20% del gasto cardíaco, en este caso pasa a ser hasta un 40%. Si se fibrila, se pierde ese 40% del gasto. Entonces es muy maligno que se presente una fibrilación en una estenosis aórtica severa. La mortalidad es altísima, 6 meses. Entonces, si tú tienes un paciente con estenosis aórtica y tiene síntomas, ya estás contra el reloj. Ya estás contra el reloj. Ya estás contra el reloj. Tienes que enviarlo. A no ser que no quiera, ¿no? Yo recuerdo hace poco vi un paciente con estenosis mitral severa, con síncope, de disnea, con todo. ¿Te quieres operar? No y no. Y después me lo encuentro de unos 2 meses y me dice, ¿y por qué no haces otro control? No, es que estoy en el central, me van a operar. Ah, qué bien, le dije, te has animado. Alguien más convincente que yo lo convencí que tenía que operarse. Pero él no quería al principio. Se comenzó a desmayar más veces, dolor de pecho, que él solito dijo, por favor, opérenme. Recuerden que hay que respetar también lo que el paciente quiere, ¿no? Pero hay que ser persuasivos. Entonces, fíjense, ¿y qué pasa con este otro grupo? Con estos 2/3 que son severos, pero asintomáticos. Fíjense, la supervivencia libre de síntomas, ¿ya?, en un grupo de pacientes con estenosis aórtica asintomática, quienes no recibieron tratamiento temprano. Supervivencia hasta los síntomas. Más de la mitad ya tenían síntomas a los 2 años.
O sea que se tornan sintomáticos la mayoría en poco tiempo. Esos asintomáticos se vuelven sintomáticos en poco tiempo. Entonces, ¿cómo cambiará nuestros estudios, nuestro enfoque del paciente? Pues mucho, muchísimo. Oye, ¿qué pasó? Oh, esto está maluco. Alguno de ustedes me ha estado boicoteando, ¿no? Quiero una copia, 10 puntos al que lo encuentra el boicoteador. No sé qué pasa. Ahora, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué tengo que valorar? Tengo que valorar 7 cosas. Valorar, falta poco para terminar. Valorar la carga valvular, la carga arterial. Recuerda que si tiene una estenosis aórtica y además es hipertenso, está fregado, porque trabaja más el ventrículo. Entonces hay que hacer descansar ese ventrículo. Valorar obviamente la carga total, valorar la función del ventrículo, la hipertrofia, el grado de fibrosis ventricular, valorar la calcificación, grado de extensión al tracto de salida y a la válvula mitral, valorar la morfología de la raíz de la aorta, el anillo, los velos, senos de Valsalva, unión sinotubular, aorta ascendente, tracto de salida. O sea, es toda una valoración completa. Y además debo valorar las comorbilidades, ¿no? Tanto cardíacas, en la válvula mitral, si hay hipertensión pulmonar, si el ventrículo derecho está dilatado o no, como comorbilidades sistémicas, por ejemplo, si tiene cáncer, si tiene POC, si tiene fibrosis pulmonar, si tiene hipertrofia de próstata, si tiene insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Por eso es que hay que ser muy cautos en la valoración de estos pacientes. ¿Ya? ¿Y por qué digo todo eso? Porque, gracias a Dios, algunos cerebrotes se han preocupado por experimentar y cambiar la válvula ahora por catéter. Ya no necesitas cambiar la válvula quirúrgicamente. Estoy en plenas clases. Ya, chao, estoy en plenas clases. Ya, chao, nos vemos. Estoy en plena clase, he interrumpido, digo. A ver, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguien más se va a ir? Eso es un acto de cobardía. Se levanta la mano y se dice, me voy a retirar. No voy a esperar a que yo me voltee para retirarse. Hay que tener pantalones. Sí, desde chiquito me han criado a mí así. Es bien definido. Y aceptar lo bueno y lo malo de tus decisiones. Ese tipo de cosas dicen mucho de la persona. Cuando hay un paciente crítico y estén en emergencia, esos son los que van a salir y no van a afrontar. Cuando estén en una emergencia, cuando hay un terremoto y hay que acudir a las personas, cuando haya pandemia, son los que piden, doctor, certificado porque soy hipertenso, no quiero trabajar. Pero tú, ¿cuándo es desde ayer? Ya. Ojo, les estoy enseñando algo muy importante. No pueden hacer eso. Terrible. Si quieres ir, te levantas la mano, pides permiso y te vas. Pero no a las escondidas. Muy bien. Entonces, esto es lo que tienen que valorar. Igual, lo harán ecocardiográficamente. Están todas las valoraciones, eso es parte de la especialidad. Total, ustedes tienen las copias de esto, ¿no? Voy a avanzar hasta lo que importa para ustedes. Ya miren. Fíjense cómo la fibrosis del ventrículo va asociada a la supervivencia. O sea, tú puedes operar a un paciente, tratarlo por cateterismo, y si ya está fibrosado, has solucionado la obstrucción, pero ese paciente tiene riesgo de hacer insuficiencia cardíaca y arritmias malignas, a pesar de que tú has tratado la obstrucción. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante hoy en día valorar ese aspecto en las valvulopatías. No sé qué pasa con esto. A ver. Estas son
resonancias magnéticas. Acá está. Entonces, fíjense, este es el paciente con síntomas. Este es el paciente que ya tiene fibrosis de reemplazo, o sea, irreversible. Y este es el paciente con fibrosis difusa reversible. Y este es el paciente sin fibrosis. Todos estos tienen estenosis aórtica que evolutivamente se convertirá en severa. Fíjense, antes de los síntomas ya hay fibrosis. Estamos en una nueva era para ustedes. Ya no es la era hemodinámica, ya no es la era hemodinámica, sino es la era de la fibrosis. Estoy dictando clases, ¿qué pasa? Chao. Dile a tu mamá que voy después de clases. Perdónenme. Entonces, decía que los síntomas aparecen cuando... Fuerte, pues sí, os he hablado tanto rato el tema. Los síntomas aparecen al final. O sea que cuando decimos, recuerden el primer cuadro, los asintomáticos eran 2/3. 2/3. O sea que cuando tú estás frente a una estenosis aórtica severa y no tienes síntomas, probablemente estés acá o acá. Y no se te vaya a ir el muerto antes que lo trates. Porque estos pacientes pueden hacer muerte súbita. Por eso ustedes están frente a otra. Este slide no es un slide que vaya en concordancia con los guidelines, porque el guidelines sigue insistiendo en ¿qué? En síntomas. Pero ustedes están ya en otra era. La era de ustedes es ir a prevenir la mayor cantidad de muertes súbitas. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer valorando esto. Y miren cómo se ve la fibrosis en pacientes con estenosis aórtica. Eso blanco es retención de gadolinio. Y se ve así, retención de gadolinio en las paredes del corazón. ¿Ven? Lo mismo, estamos hablando de los pacientes. Fíjense, asintomáticos. Nosotros estamos intentando que estos reemplazos, sea por catéter o sea quirúrgico, sean más tempranos, sean antes de que aparezca la fibrosis. Muy bien, los estudios de flujo son importantes cuando hay estenosis aórtica por válvulas congénitas, por válvula bicúspide. Se manifiestan a partir de los 40, 50 años y se asocian a dilatación de la aorta ascendente. Hay varias asociaciones. O sea, la estenosis aórtica congénita puede ser porque se fusionan los veros coronariano derecho e izquierdo, coronariano derecho con no coronariano, coronariano izquierdo con no coronariano. La fusión entre el coronariano derecho y el no coronariano es la que más dilata la aorta. ¿Por qué? Por esto que se ha estudiado. El hélix. Haz de cuenta que este es el huracán que destruyó Acapulco, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El huracán de Acapulco. Ya, tiene un hélix, ¿no? Tiene un hélix. Ese hélix es el que genera la fuerza que dilatará la aorta. ¿Ya? ¿Cómo se paga esto? Que dilatará la aorta, ¿de acuerdo? Miren, cuando el hélix no es tan importante, no dilata tanto como cuando tienes un flujo que choca a la pared aórtica y genera un remolino, un hélix, un flujo en remolino que genera presión. Cuando yo era así chico como ustedes, se decía que la aorta estaba enferma en los pacientes con válvula bicúspide, por eso que se dilataba. Hoy en día no. Hoy en día se sabe que no es que la aorta esté enferma, la aorta se enferma por el flujo, que es muy distinto. ¿Qué flujo? El de la estenosis, es ese remolino que sale a alta presión. ¿No? Si tú estrechas la manguera, ¿qué pasa?
cada vez llega más lejos. Eso pasa en una estenosis. Está cerrado, sale pero con una fuerza enorme. Muy bien. También la tomografía tiene su lugar en el estudio, sobre todo en la magnitud de la calcificación de la válvula, fíjense. También te permite estudiar los diámetros y la distancia a los senos coronarios, ¿no? A la salida de las coronarias, acá. ¿Por qué? Porque cuando se pone por catéter una válvula, ese procedimiento se llama TAVI, ¿ya? Transcatheter Aortic Valve Implantation, significa TAVI. Ese TAVI, ¿qué pasa si no le das bien la información y lo ponen acá? El paciente hace muerte súbita, pues le tapa la coronaria. Entonces el estudio tiene que ser muy detallado, muy bien hecho, con las medidas precisas, para que no metan la pata los estructurales y coloquen en la forma y en la posición adecuada la prótesis. De manera que, fíjense todo el mundo que hay hoy en estenosis aórtica, ¿no? Cualquier cantidad de data que es importante para tomar decisiones y evitar las complicaciones. Voy a avanzar, con esto termino. Fíjense, lamentablemente los guidelines 2017 siguen insistiendo en síntomas. Yo dejaría el cuadro de síntomas ahí, pero acá le agregaría, de todas maneras, a esta altura, le agregaría estudios, si es que hay la opción, estudiar grados de fibrosis. ¿Para qué? Para beneficiar al paciente. Si tu padre fuera el enfermo, no tiene síntomas, es severo, ¿qué haces? Ya hay riesgo de muerte súbita. A ver, papá, veremos si tienes fibrosis. Ya hay fibrosis, no hay síntomas, opérelo. Porque es importante. Un truco ético, siempre piensa que tu padre o tu madre es el paciente que tienes al frente para tomar decisiones. Te puedes equivocar, pero lo harás sanamente. Tendrás menos error y serás más preocupado por el bienestar del paciente. Muy bien, entonces igual, el tema va por síntomas. Y luego de síntomas, función. Esta función es un poco consecuencia de ¿qué? De la fibrosis. ¿Por qué baja la fracción de eyección en ese ventrículo? Porque se está fibrosando, está perdiendo masa muscular y está ganando tejido fibrótico. De ahí que es tan importante valorar la fracción de eyección. Y así hay síntomas, ni hablar, pues caes prontamente en un reemplazo de la válvula, sea por catéter o sea por quirúrgico. Por catéter, al inicio, era solo en viejitos comórbidos. O sea, mucha enfermedad, no toleran la cirugía, catéter. Ahora cada vez se está ampliando la indicación de TAVI a pacientes menos viejos y con menos comorbilidades. La relación era al principio 4:1, ahora está en 1:1, 2:1. Y seguramente que en el futuro, cuando ustedes sean grandes, será 4:1 a favor del TAVI. Lo cual es un gran avance. Imagínense que te dicen a ti, te voy a operar o por catéter, ¿qué escoges? Así a ciegas, ¿no? Por catéter, cámbiamela, compadre, no me abras el pecho, ¿no? Es lógico. Entonces esa tecnología, gracias a la ingeniería médica, se puede autoexpandir o expandirla con balón, la prótesis transcatéter. Jóvenes, disculpen las interrupciones por teléfono, mil disculpas, espero que haya sido de su agrado. Esta es una clase de valvulopatía. Si hay una pregunta, adelante.